El joven se incorporó rápidamente, jadeando y con un sudor escurriendo por su cara. El reloj marcaba las 3:30 de la mañana. Esta vez la pesadilla había sido muy real. Tenía la boca seca y una sensación de que ya no era él mismo. Marcos siempre había creído que los sueños eran solo eso, imágenes sin sentido, fragmentos de un cerebro cansado. Pero los suyos no eran simples escenas confusas. Desde hacía meses, casi todas las noches, se veía corriendo entre árboles altos, respirando con dificultad, sintiendo la humedad del musgo bajo los pies. Corría detrás de algo que nunca alcanzaba a ver, una sombra que se deslizaba entre los troncos con una agilidad imposible, y siempre despertaba sudando, con el corazón golpeándole el pecho como si hubiera estado realmente allí. Aunque la mayor parte de su vida se desarrollaba en la ciudad, alejado de los bosques, vivía bien. El año pasado terminó sus estudios y veía un futuro prometedor. Todo eso que pensaba cambiaría pronto. La carta llegó un martes por la mañana, doblada con una formalidad que ya no se usaba. El remitente era un despacho de abogados de San Esteban, un pueblo del que apenas tenía recuerdos. Su tío, el hombre que había pagado su educación, que lo había mantenido en la ciudad desde que tenía 8 años, había muerto, y le dejaba una herencia considerable, una vieja mansión y otros bienes en una villa de cazadores a 10 kilómetros de San Esteban. Marcos leyó la carta varias veces. No recordaba haber vivido allí, aunque sabía que sus primeros años habían transcurrido en ese lugar. Algo en su memoria estaba bloqueado, como si una sombra se hubiera posado sobre esa parte de su infancia. Decidió ir, empacó algunas pertenencias y esperó al fin de semana para viajar. San Esteban era un pueblo grande, moderno, con comercios y calles limpias. Pero la villa donde se encontraba la casa heredada era otra cosa. Un conjunto de casas de madera, techos inclinados, chimeneas humeantes y caminos de tierra. La mayoría de sus habitantes eran cazadores. Llegó a San Esteban y no se detuvo, a pesar de ser ahí donde se encontraba la oficina del abogado. Quería primero conocer el lugar. Esto fue un gran error. No habría registro de su llegada. Al entrar en la villa, los vecinos lo miraron con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos murmuraron su apellido. Otros simplemente se apartaron. «Ellos saben quién eres», le dijo el hombre que le entregó las llaves. «O mejor dicho, saben quién fue tu familia». Esto realmente le extrañó, ya que nunca pensó que alguien le facilitara la entrada a la mansión. Marcos no entendió, pero tampoco preguntó. La casa era grande, antigua, con un olor a madera húmeda y polvo acumulado. Pasó la tarde limpiando, revisando habitaciones, abriendo ventanas. Todo parecía normal, aunque había una sensación extraña, como si la casa respirara con él. Esa noche, los sueños regresaron, pero ya no parecían simples sueños. Las escenas cambiaron. Se vio a sí mismo saliendo de la casa, caminando hacia el bosque con una ansiedad que no podía explicar. Sentía el viento frío en la piel, el crujido de las hojas bajo sus pies, el olor a tierra mojada. Todo era demasiado real. No supo cuánto tiempo pasó. Lo que le parecieron segundos fueron en realidad horas. Despertó sobresaltado, jadeando, con la sensación de haber corrido kilómetros entre los árboles del bosque. A la mañana siguiente, la plaza de la villa estaba llena de gente. Hombres y mujeres discutían, algunos con miedo evidente en los ojos. «Se escucharon aullidos anoche», decía una mujer. «Como los de antes». «Un joven desapareció», agregó otro. «Igual que hace años». «Y justo llega él», murmuró un anciano mirando a Marcos. Marcos sintió un escalofrío. No sabía por qué lo miraban así, como si su presencia representara una amenaza. Se encaminó de regreso a la mansión y consideró prepararse para salir del pueblo. La situación comenzaba a ponerse peligrosa. Esa noche decidió quedarse despierto. No quería volver a soñar. Se sentó junto a una ventana, observando la luna llena elevarse sobre los tejados. La luz plateada bañaba la villa con un brillo inquietante. Entonces ocurrió. Un mareo repentino lo obligó a cerrar los ojos. Buscó apoyo con la mano, pero en lugar de la pared, tocó hierba húmeda. Abrió los ojos de golpe. Estaba en el bosque. El aire frío le quemaba los pulmones. No sabía cómo había llegado allí. Dio unos pasos tambaleantes, tratando de orientarse, pero el bosque parecía moverse a su alrededor, como si lo empujara hacia un lugar que no quería ver. De pronto, escuchó voces y ladridos de perros furiosos.
Vio luces de lámparas moviéndose entre los árboles. «¡Por aquí!», gritó alguien. Lo vimos correr hacia este lado. Marcos se escondió detrás de un tronco. Vio pasar a un grupo de cazadores armados, con rostros tensos y decididos. Antes de que pudiera reaccionar, alguien lo tomó por la espalda. Sintió un golpe seco en la cabeza. Lo último que oyó fueron disparos y gritos de júbilo. Luego todo se oscureció. No supo cuánto tiempo pasó. Despertó en una cama desconocida. No reconocía estar en su casa. El doctor López, un hombre de rostro amable pero preocupado, lo observaba. «Te encontramos en un claro del bosque», dijo. La ropa desgarrada, algunos golpes, pero nada grave. «¿Qué hacía yo allí?», preguntó Marcos, aún mareado. «Eso deberías decirnos tú». «Y otro joven desapareció anoche». Marcos sintió un nudo en el estómago. No entendía nada. Entonces entró un anciano. Tenía el cabello blanco, la espalda encorvada y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Se trataba del abuelo del doctor López. «Así que tú eres el último», dijo con voz tranquila. Marcos frunció el ceño. «¿El último qué?», preguntó apuradamente. El anciano se acercó y señaló su pecho. Marcos bajó la mirada. 3 líneas marcaban su piel, como un rasguño antiguo que nunca recordaba haberse hecho. «Esa marca pertenece a tu familia», explicó el anciano. «Los que lucharon contra la bestia, los que la mantuvieron lejos de estas montañas durante generaciones». «¿Bestia?». Marcos intentó reír, pero la voz le tembló. «El hombre lobo», continuó el anciano. «El verdadero, el que desapareció hace décadas, pero ha vuelto, y volvió porque tú llegaste». Marcos sintió un golpe en el estómago. Recordó los sueños, recordó el bosque, recordó el mareo, la luna llena, la sensación de correr sin control. «¿Está diciendo que yo?», balbuceó. El anciano no respondió. Solo lo miró con una mezcla de lástima y resignación. «Ellos lo saben», dijo finalmente. «Saben que el último de la familia que podía detenerlo está aquí, y necesitan eliminarte para que la bestia reine sin oposición». Marcos se levantó de golpe. No iba a escuchar más. Todo era absurdo. Leyendas, marcas, hombres lobo. «Están todos ustedes locos», dijo. «Me voy ahora mismo de aquí». Pero cuando dio un paso hacia la puerta, para su sorpresa, el doctor lo sujetó por los brazos. Marcos intentó zafarse, pero el hombre tenía una fuerza inesperada, casi sobrenatural. «Suéltame», exigió. Entonces volteó a mirar al anciano, y su sorpresa fue mayúscula. Era una escena que le heló la sangre. El anciano comenzó a retorcerse. Los huesos crujieron bajo la piel. La columna se arqueó. Las manos del anciano se alargaron, y sus dedos se curvaron como garras. Marcos pudo ver cómo ese rostro se deformó al extenderse la mandíbula. Grandes dientes brillaron bajo la luz tenue. La criatura que resultó tenía la apariencia de un lobo, un hombre lobo. En ese momento Marcos sintió que el aire se le escapaba del pecho. El pánico lo invadió. No era un sueño, no era una historia, no era una leyenda. Todo era real. El anciano, o lo que quedaba de él, lo miró con ojos amarillos, brillantes, hambrientos. El doctor apretó a Marcos más fuerte. Marcos gritó, pero su voz se perdió en la noche. Todo se oscureció. Pasaron algunos segundos. «Lo siento», Marcos susurró. «No podemos permitir que interfieras. La bestia debe reinar». Afuera, la luna llena iluminaba el bosque, y en algún lugar entre los árboles, algo respondió con un aullido que hizo temblar las ventanas. El último miembro de la familia que podía detener el mal estaba a punto de desaparecer, y el bosque parecía celebrarlo. El mal parecía haber triunfado. ¿Tú crees que los hombres lobo reinarán? Déjanos un comentario. Camino invertido. Nada es lo que parece. Si te gustó el video, regálanos un me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte el video con alguien que le guste el terror. Gracias por estar aquí.